Presidenta de la Comunidad de Madrid, alcalde, presidenta Aznar, autoridades, señoras y señores. En primer lugar, el agradecimiento de la Real Academia Española, que es la premiada esta noche y no su director, por la labor que desarrolla en el universo internacional de habla española. La proyección de la Real Academia en el mundo realmente es muy importante. Lo digo con el orgullo enorme de ser ahora su dirigente principal. Es una historia que merece la pena ser contada. Se fundó la Academia en 1713. El día 3 de agosto de 1713 está el acta fundacional hecha en la casa de nuestro fundador, el Marqués de Villena. Se fundó con la intención de estabilizar la normativa del español, que ya era una lengua romance suficientemente madura como para tener sus reglas, e hizo en un tiempo prodigiosamente corto el vocabulario, el léxico de la lengua, la ortografía y la gramática. Terminó lo primero entre 1726 y 1739, el diccionario llamado de autoridades. Hizo la ortografía en 1741 y terminó la gramática en 1771. La Academia vivió solo regulando el español en aquel siglo XVIII tan nutrido de acontecimientos importantes. Entre otros, la sucesiva tendencia de las colonias americanas a independizarse. Esto empezó a ocurrir a partir de 1800, de la Constitución de Cádiz y de los procesos independentistas que ocurrieron en América. Ese proceso de independencias motivó, entre otras cosas, una cierta voluntad de algunos de aquellos países de separarse no ya de la política, sino también de la lengua de España. Hubo un movimiento romántico muy importante en los países del Cono Sur que pretendían que, igual que el español de Castilla derivaba de la lengua latina, era una lengua romance derivada de la madre latín, igual las lenguas americanas, el argentino o el chileno, podían ser lenguas independientes del castellano de España. Y postularon durante algún tiempo, en el siglo XIX, crear idiomas propios, es decir, romper la unidad del castellano. La Academia luchó durante todo el siglo XIX por mantener esa unidad y fue el prestigio de la institución lo que consiguió mantenerlo, porque la mayor parte de los americanos creían en sus normas y participaban en lo que la Academia hacía. Las protestas, no obstante, sobre el monopolio que tenía la Academia sobre la lengua empezaron a crecer a lo largo del siglo y se trató de paliar el problema por parte de la Real Academia Española, nombrando a algunos académicos americanos como correspondientes de la nuestra. No funcionó demasiado bien, de manera que ya casi al final del siglo, en 1870, la Academia decidió que lo que había que hacer para mantener unido la lengua española es crear en América otras academias hermanas correspondientes de la nuestra. Se reunieron en 1870 los académicos de la Española, hoy de la calle Felipe IV, y aceptaron una propuesta que había hecho el Marqués de Molins, que era entonces su director, Patricio de la Escosura y don Juan Eugenio de Hartzenbusch y don Fermín de la Puente Apezechea. Aprobaron un reglamento el 24 de noviembre de 1870, ese año, que decía, entre otras cosas, en su preámbulo: los lazos políticos, se refería a América, se han roto para siempre. De la tradición histórica misma puede en rigor prescindirse. Ha cabido, por desdicha, la hostilidad hasta el odio entre España y la América que fue española. Pero una misma lengua hablamos, de la cual, si en tiempos aciagos que ya pasaron usamos hasta para maldecirnos, hoy hemos de emplearla para nuestra común inteligencia, aprovechamiento y recreo. Y a partir de 1870 empezaron a crearse las academias americanas de la lengua, la primera la colombiana en aquel año, la siguiente la ecuatoriana en 1871, luego la mexicana y así sucesivamente hasta crear las 22 academias de la lengua española existentes en el mundo con los otros 23. Ha sido un fenómeno extraordinario al que le faltaba un solo detalle para culminar una operación diplomática, política y cultural esencial. Se dieron cuenta que el mayor valor que tenía esa comunidad, el mayor valor cultural, era la lengua, y se trataba de cuidarla y evitar su fragmentación. Faltaba un dato que ocurrió en 1951. Un presidente mexicano dijo
que había que crear una asociación que reuniera a todas las academias para trabajar conjuntamente. Y ocurrió. Se creó la Asociación de Academias de la Lengua Española, de la que forman parte las 23 existentes, y accedieron, aunque España no pudo ir a aquel hecho constitutivo, a que la presidencia de esa asociación permaneciera siempre en manos de la Real Academia Española. Se trabaja desde entonces en común, hacemos todas las obras en común, repartimos los proyectos en aquellas academias y solo publicamos las obras cuando están aprobadas por todos, aceptamos sus enmiendas, sus variaciones, sus innovaciones, trabajamos juntos en un sistema cooperativo que me resulta admirable y que ha conseguido una fuerza en aquel continente realmente extraordinaria. El respeto que se tiene por la lengua y por el trabajo de las academias es digno de recordar y de admirar. Hace poco nos ha ocurrido una nueva amenaza de quebranto, como el histórico de las pretensiones de los románticos de crear lenguas propias, y ha venido de la mano de la tecnología. Ahora está ocurriendo estos días que hay muchas máquinas que hablan más que humanos, más máquinas que hablan que humanos, y hablan un idioma que no necesariamente es el que dicen las academias, sino el que dicen los programadores. El idioma que establece en cada caso el programador, que puede ser, si ellos lo deciden, un programa sustancial, un idioma parcialmente distinto del español de la academia, de la normativa académica. Nos hemos preocupado de pensar cómo le decimos a las máquinas que hablen como nosotros mandamos, y no hemos tenido ninguna fórmula de comunicación fácil con las máquinas que no nos entienden. De modo que hemos ido a hablar con los dueños de las máquinas y hemos establecido negociaciones con ellos para que entrenen a sus máquinas con nuestras normas, y hemos conseguido que lo hagan. De manera que esa es la fase siguiente, evitar la fragmentación de nuestra lengua, impidiendo que se formen idiomas digitales, dialectos digitales, en los que se puedan entender las máquinas entre ellas, pero no con nosotros, o puedan establecer especialidades del español que no nos constan. En todo caso, puedan laminar el idioma más bello del mundo, que es el que todos nosotros hablamos. Muchísimas gracias por este premio. Lo llevaré a la Academia con todo orgullo. Director, presidente, señoras y señores, muchísimas gracias.